Muy buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por conectarse, muchas gracias por su puntualidad también. Veo que ya hay 85 personas en esta sesión. Les doy la bienvenida a este segundo día de la Semana de la Traducción. Tendremos una ponencia sin duda muy interesante de parte de Luis Calderón Guerrero, quien se está conectando desde Perú. Les voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Luis Enrique Calderón Guerrero es licenciado en Traducción e Interpretación por la Universidad César Vallejo, Trujillo. Obtuvo esa licenciatura en 2023, además de que cuenta con estudios de pregrado en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad de Montreal, en Canadá, en 2012, además de que es titular del FCE Nivel Superior B2 por Cambridge University y TFI Nivel B2, otorgado por ETS. Es intérprete médico, comunitario remoto de francés, inglés y español desde 2019. Como estudiante, investigador y egresado, ha participado como ponente en varios coloquios internacionales en traducción e interpretación en América del Sur, en países como Perú, Brasil y Colombia, además de que obtuvo una tesis cum laude. Investiga temas relacionados con la salud mental de intérpretes médicos y remotos, entre otros temas. La ponencia que nos va a presentar el día de hoy tiene por título Trauma vicario en intérpretes remotos médicos y comunitarios en dos ciudades del Perú, y es un trabajo que realizó junto con Edwin Eduardo Sagástegui Toribio y Gianfranco César Abel Argomedo Ramos. Muchísimas gracias, Luis, por tu participación. Tienes la palabra. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí, un placer muy grande. Qué honor poder haber sido seleccionado para estar aquí con todos ustedes. Eh, bien, permítame poner mi reloj porque sé que tengamos una hora para aprovechar al máximo. Bien, a ver, ¿me escuchan claro? Tengo entendido que sí. A ver, Y se escucha muy eh, bien. muy bien. Bueno, ya me presentó, soy Luis Calderón, soy oriundo de Trujillo, del Perú, aunque estudié de posgrado en Montreal, Canadá, en país en el cual viví por 6 años, después de haber terminado la escuela secundaria, que allá vendría a ser como en México creo que es la escuela secundaria también, no antes de la preparatoria, porque aquí en Perú, digamos, la preparatoria es parte de la universidad, ¿no? Tengo 33 años. Soy padre de familia y recién egresado de la carrera de traducción e interpretación de la Universidad César Vallejo. Como saben todos, supongo que la mayoría de participantes son traductores o intérpretes, ya sea con educación formal o no, pero también entiendo que quizás puede haber personas que no están familiarizadas con el tema de la traducción y la interpretación, ¿no? Eh, el trauma vicario, tema de mi tesis, de mi proyecto de investigación, de mi tesina, tema el cual vengo investigando desde el año 2020, y que estoy, digamos, constantemente expuesto a desde el año 2018, año en el que formalmente empecé a interpretar remotamente en los idiomas, en las combinaciones lingüísticas francés, inglés, eh, inglés-español y ya más adelante francés-español en las áreas médicas y comunitarias. Eh, ¿Cómo se puede entender esto en estas circunstancias, en la profesión del intérprete médico, comunitario, inclusive legal, ¿no? Comunitario puede entenderse también a veces como legal, hay personas que hacen la distinción teórica entre intérprete médico, comunitario y legal, ¿no? Pero a veces comunitario puede implicar legal también. El trauma vicario, después de la investigación que he hecho, que viene eh, haciéndose del 2020, prácticamente ya 4 años, y además es algo con lo cual estoy confrontado día a día y últimamente más porque estoy interpretando a personas que buscan ser refugiados en países de habla anglófona y francófona, entonces es un poco más complejo la naturaleza de sus relatos y todo eso. Eh, Después de toda esa experiencia, puedo concluir claramente, como ya la literatura lo ha dicho, aunque le tomó cierto tiempo para concluir lo siguiente, que el trauma vicario es una enfermedad ocupacional propia del intérprete
médico, legal y o comunitario. O sea, como, no sé, la persona que, digamos, taladra pistas y utiliza un taladro gigantesco y utiliza unos grandes tapones para protegerse los oídos y tiene mucho riesgo de desarrollar un problema auditivo, pues lo mismo. El trauma vicario es una enfermedad ocupacional inherente a la práctica de la interpretación médica, comunitaria y legal. O sea, es un problema que va a ocurrir y que de hecho muchas veces ocurre. Por eso es la importancia de saber como intérprete en esos rubros qué es eso, porque es una circunstancia que va a ocurrir de todas maneras y como nosotros sabemos, en la vida, de hecho, no es eh, lo dañino que ocurran cosas malas, sino cómo gestionamos y cómo hacemos frente a esas cosas malas. Lo mismo con el trauma vicario. El trauma vicario va a ocurrir, vas a estar confrontado a eso en algún momento si eres intérprete médico, comunitario y o legal, pero si tienes las estrategias para poder lidiar con ese trauma, para poder gestionarlo, para poder inclusive crecer vicariamente, pues eso va a ser un gran amigo, un gran amigo. Un gran amigo, digamos, un poco oscuro, pero va a ser un gran amigo, porque te va a hacer crecer como persona. Y de hecho, esa es la idea al investigar y estar consciente del trauma vicario, y esa es la idea también a tener una buena estructura mental en la vida para siempre seguir mejorando, ¿no? Como dijo ya el presentador, pues los coautores de esta investigación fue el doctor peruano, asesor de mi tesis, el doctor Sagasti, Edwin, y el maestro eh, 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 en medicina, Gianfranco Argomedo Ramos. Es un psiquiatra peruano que fue un validador de mi instrumento. Y de hecho, los otros validadores de mis instrumentos fueron intérpretes mexicanos de mucho renombre y de mucha pertinencia con respecto al tema que ya más tarde se los diré. Bien, entrando al tema. ¿Qué es el trauma vicario? Según la Asociación Americana de Asesoría Psicológica o la American Counseling Association, el trauma vicario es un residuo de naturaleza emocional resultante de la exposición a relatos traumáticos. ¿Sí? Eh, exposición a relatos traumáticos. O sea, yo no soy la persona que vive esos relatos traumáticos, pero estoy expuesto a. Y esa exposición, en nuestro caso como intérprete, es muy, muy profunda porque por las circunstancias propias de nuestro código de ética de intérprete médico comunitario y legal, tenemos que, por ejemplo, interpretar en la primera persona, como vamos a ver más adelante, interpretar con precisión, digamos, tener cierta lejanía de del cliente y del paciente, que si no es bien entendida puede ponernos esas características inherentes de nuestro código de ética a riesgo de desarrollar un trauma vicario mal gestionado, ¿sí? Hay, n- hay cierta controversia con respecto a cómo se desencadena el trauma vicario. Pequeña. Eh, haciéndole saber que el trauma vicario en intérprete se viene estudiando más o menos desde el año 2005-2006, ¿sí? En otros profesionales de la salud, en otros profesionales de primera línea, ¿no? Todo el mundo estuvo, digamos, todo el mundo pasó el coronavirus, estuvo encerrado y se hablaba mucho de, de las personas en primera línea, ¿no es así? Bueno, esas personas tradicionalmente, ¿quiénes son? Pues son los policías, son los bomberos, son los personales de servicios de emergencia, por ejemplo, las personas, los técnicos en ambulancia, los paramédicos, ¿no? Enfermeras, doctores, psiquiatras, psicólogos, abogados, jueces, ¿sí? Bueno, los abogados jueces un poquito digamos, la adhesión de que ellos pudieran tener trauma vicario fue un poquito más adelante, pero tradicionalmente fueron los primeros mencionados, ¿no? Eh, estas personas están expuestas a realidades en su quehacer laboral
digamos, 40 horas de la semana de un doctor especialista en sala de emergencias, digamos, no sé, 20 horas de la semana son bastantes, de bastante estrés y eh, de bastante exposición a situaciones límites, ¿no? Personas que llegan, digamos, a punto de morirse, situaciones extremas, ¿no? Igual con un bombero, igual con un policía. Los abogados, los jueces, aunque no están, digamos, frente físicamente a eso, a esas realidades, aunque algunas veces sí, están por medio de la literatura expuestos a eso. Y de hecho, para poder elaborar sus conclusiones legales, para poder llegar a una conclusión legal, a una sentencia, etcétera, deben de devorarse muchos documentos muy específicos, extremadamente específicos de eventos que pueden volverse extremadamente, digamos, repulsivos de ver, ¿no? No sé, un ejemplo, por ejemplo, violaciones de niños, las cuestiones legales, peritos legales, versiones muy específicas legales con respecto a cómo ocurrió cierto tipo de vejación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se agregaron a los abogados y jueces más adelante, porque, digamos, no estaban presentes en el momento muchas veces, pero sino estaban expuestos por medio de la lectura de expedientes o de pesquisas o de informes jurídicos, forenses, etcétera, ¿no? A partir del 2010, aunque ya para los tradicionalmente profesiones de primera línea, que le mencioné en un inicio, ya la Asociación Americana de Psicología recomendaba a ese tipo de personas y profesionales que si notaban que su funcionamiento laboral se veía afectado, pues que consulten a un profesional de la salud o que consulten con un par, o sea, una persona de su misma profesión especializada en ese tipo de situación. Y eso es verdad también para el trauma vicario. Es a partir recién del 2010 más o menos que se empiezan a cambiar los paradigmas de la interpretación para ya dejar de ver al intérprete solamente como una herramienta. O sea, por alguna razón, los códigos de deontológicos hasta ese momento veían solamente al intérprete como un conduit, como como un, no sé, una especie de recipiente que recibía cosas y pasaba. La literatura lo llama un tipo de máquina, ¿no? Sin emoción. Entonces, esos parámetros lentamente empezaron a cambiar porque empezaron, por ejemplo, a dar cuenta, eh, aunque ya había amplia, digamos, había amplia pruebas al respecto, que los intérpretes también experimentaban trauma vicario. Eso se notó según la revisión en literatura que he hecho, que es bastante extensa, ya se lo voy a contar más adelante, eh, sobre todo en intérpretes de lenguas de señas, ¿sí? Ya les mencioné que el intérprete está expuesto de una manera diferente, pero no menos intensa que un doctor o que un psiquiatra o que un juez a a la traumatización vicaria. Eh, pero además de por las cosas que ya también les mencioné propias de la profesión y el código de ética del intérprete, la lejanía empática, utilizar la primera persona, interpretar con precisión, digamos, todas esas cosas. Además, en el caso de los intérpretes de lengua de señas, ellos utilizan las manos, como ustedes saben. Entonces, eso implica una implicación aún mayor. Inconscientemente, uno se vincula, aunque no quiera, más siendo intérprete por lengua de señas que intérprete normal por la actividad sensorial que implica interpretar. Hay un aumento de la actividad de los sentidos para poder interpretar, ¿no? Se utilizan mucho las manos. Entonces, eso agrava un poco más la situación o hace mucho más susceptible a los intérpretes en lengua de señas que la susceptibilidad normal, la probabilidad normal que el intérprete en este tipo de campos experimenta también.
Y no hay que olvidar que el intérprete de señas, pues, aunque sea algo duro decirlo, viene en general de un nicho de la sociedad con muchas más dificultades, ¿no? Dificultades socioeconómicas, dificultades, podría ser hasta desarrollo de vida, ¿no? Es muy triste la situación históricamente de las personas sordomudas. Eso, digamos, está cambiando en países desarrollados, pero digamos en países que en vía de desarrollo como el Perú, México, Colombia, aún la situación con esas personas es bastante dura y bastante, digamos, eh, la tienen muy cuesta arriba, ¿no? Es verdaderamente eh, una, una parte de la población un poco marginal, no porque a mí me guste decirlo, sino porque es así. Lamentablemente no hay una estructura gubernamental sólida o desarrollada que pueda, digamos, incluir a esas personas, ¿no? Entonces, ya de por sí ahí el tramo vicario en ese tipo de personas, grupo de la población, es mucho más fácil de desarrollar. Entonces, en esos cambios de paradigmas que empezaron a ocurrir a partir del 2010, eh, se empieza a identificar que el trauma vicario puede ocurrir en intérpretes, pero de esas controversias, de esas, digamos, diferencias que ocurrieron a partir de esa época en que se empezaron a hacer estudios muy aplicados en intérpretes, porque ya se habían sentado a la base del trauma vicario en otros profesionales, hay una controversia que está escrita ahí, que hay algunos autores que consideran que el trauma vicario puede ocurrir después del cúmulo de estar expuesto a un cúmulo de eventos traumáticos por un mediano periodo de tiempo. O sea, yo soy intérprete y puedo desarrollar trama vicario por un evento que ha ocurrido hace 2, 3 años y por el cúmulo de eventos no gestionados adecuadamente desde que comencé a interpretar, o también puede desencadenarse debido a la exposición reciente a un evento con gran potencial traumático y mal gestionado. ¿No? Esa es la controversia actual, pequeña controversia, pero no la, la gran controversia que inclusive implicó cambiar los paradigmas deontológicos de cómo era la funcionalidad del intérprete frente a en estos campos, ¿no? De un, como le dije, de un modo de simplemente una herramienta o un robot que pasaba información de una lengua A o una lengua B a una persona que se implica, eh, que tiene implicaciones humanas en la interacción profesional que ella tiene, ¿no? El trauma secundario también se denomina traumatización secundaria, trastorno de estrés secundario, trauma insidioso. En el DSM-5, que es el libro, digamos, diagnóstico de enfermedades psiquiátricas y psicológicas actual, de mayor reputación en el mundo, forma parte del apartado trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Ya entrando un poco más al tema, Ballesteros, eh, y es una de las autoras que más valoro, lo define como lo siguiente, ya en función a los intérpretes, ¿no? Es un trastorno psicopatológico en donde una vivencia secundaria es percibida de forma principal por terceras personas, ¿no? En este caso, el intérprete. Un momento. Bien. Hola Luis, Eh, perdón que interrumpa, aprovechando el cambio de diapositiva, estamos viendo toda la pantalla, incluyendo la sección de notas, en caso de que quieras cambiarlo a modo de oh, presentación. sí, sí, Gracias. sí. A ver, permítame. Bueno, la verdad no sé cómo hacer eso. No, no sé si me podrías. Aquí creo que es esto. A ver. Quizás ahí está. Ahí se ve mejor. Ahí se ve Eh, solo. Estamos viendo lo mismo, pero bueno, creo que no pasa nada. Ok. Ahí ahora. Listo, sí. Ya se ve. Se solo la pantalla, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Disculpen, disculpen. La verdad, con esto del Zoom hace tiempo que no presento y bueno, no sé. Disculpen. Bueno, continúo. El tramo vicario, ¿no? ¿Por qué es pertinente para la interpretación?
¿Por qué? Porque como ya les mencioné, es un tema que existe, es un tema inherente, una situación inherente que un intérprete médico comunitario legal va a lidiar con. Y además, encuestas dicen que el mercado de la telemedicina va a crecer a una tasa anual compuesta de 19% hasta el 2030. Esto es importante de, digamos, enfatizar porque, como sabemos, el mundo está en recesión. ¿Sí? Hay tres guerras que están llevando a cabo, digamos, con implicación de países desarrollados. Y ha habido guerras, digamos, en África hace ya bastante tiempo y bastante tristes, pero por todas esas situaciones, en el mundo, digamos, está en recesión. Como ustedes pueden saber, digamos, el coste de vida cada vez se eleva, los salarios no se elevan al mismo nivel. Entonces, aún en esas situaciones adversas, el mercado de la telemedicina, de la interpretación remota, va a crecer en el 2030, según Grandview Research. Eh, Hay una adopción generalizada de la telemedicina. Comenzó más o menos en el 2000, ¿sí? Con algunas compañías pioneras de la telemedicina, bueno, de la biomedicina más o menos en el 2000, ¿no? Pero de la medicina remota, la interpretación remota más o menos en 1980 en Australia. Pero aún así, en Estados Unidos, ya por leyes, eh, por ejemplo, una persona que no habla el idioma en Estados Unidos, sea o no sea, digamos, legal, allá es necesario que reciba los servicios médicos, legales, comunitarios en el idioma que pueda comprender. Entonces, eso implica la telemedicina y eso hace que la demanda también de intérpretes remotos crezca, porque es tanta la demanda y, digamos, contactarse con un intérprete remoto es mucho más fácil de hacer que con un intérprete de allá, de Estados Unidos, porque pues tiene que moverse de un lado a otro y, digamos, hay tiempo que se pierde en el movilizarse. Y además hay un cierto tope, ¿no? Entonces, digamos, vemos un ambiente bastante favorable con respecto a la oferta. Y es importante subrayar también que la proporción de estadounidenses que tienen conocimiento limitado del inglés, lo que se conoce como LEPs, si traducimos eso, ¿sí? Limit English Proficiency Individuals, pasará de más del 8%. Mire, con 8% ahorita hay bastante trabajo para el intérprete remoto. En el 2050 eso va a, digamos, duplicarse prácticamente, hasta un poco más. Entonces vemos que verdaderamente es algo que va a crecer bastante. Eh, Algo que hay que notar es que los efectos del trauma vicario, y algo que, digamos, justifica esta investigación y justifica por qué este tipo de intérpretes deben de familiarizarse con el trauma vicario, es que, como dijo Anderson en el 2015, los efectos o los síntomas del trauma vicario no pueden ser no fácilmente reconocibles por las personas afectadas, ¿sí? Por la propia naturaleza de estos, los efectos acumulativos y de desarrollo lento del trauma vicario o traumatización vicaria pueden ser difíciles de reconocer. Sí, ¿qué pasó? Disculpen, ¿todo bien con la presentación? No estoy seguro si ven mi presentación. La ¿Sí? presentación se ve, sí, solo que estamos todavía en la misma diapositiva de hace rato. Ya, disculpen, disculpen. Bien, bueno, ya hablando los resultados de mi investigación. A ver, la investigación la comencé en el 2020 con un proyecto de tesina, eh, eh, parte del curso universitario. Mi equipo de investigación, bueno, digo mi equipo, pero en realidad todos éramos los líderes, digamos. Estaba formado por tres estudiantes más que yo de Lima y lo que hicimos en ese momento fue revisar 27 artículos de investigación, en realidad 37 artículos de investigación del 2013 a 2020 para identificar las causas presentes en la literatura, en dicha literatura del trauma vicario, en intérpretes, los efectos en intérpretes y las estrategias para lidiar con el trauma vicario con una gestión específica. Eso formó parte del corpus para poder elaborar el instrumento que elaboré
aplicando toda esa investigación y además agregando más o menos 35 artículos más, pero más recientes, de 2007 a 2021, eh, de lo mismo, causas y efectos esta vez, ¿no? Entonces, eh, la base, la data de la cual dispusimos inicialmente y la que dispuse más adelante yo solo es bastante, bastante amplia. Entonces, eso me permitió elaborar un instrumento de una lista de cotejo de 40 preguntas para determinar si existe o no tramo vicario, alta probabilidad de tramo vicario y una lista y un breve cuestionario que más tarde les explico, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los resultados? Se evaluó a 16 intérpretes, 16. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Que sean peruanos, porque como si quizás hay algún psicólogo o psiquiatra aquí o médico, cuando se trata de un instrumento o de la proposición de un instrumento para evaluar una circunstancia vinculada a la salud, pues tiene que haber adecuaciones culturales, ¿no? Y aunque digamos en Hispanoamérica, eh, 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 la cultura en función al idioma es bastante homogénea, digamos. En pocas palabras, hay, digamos, un mismo idioma que se habla, hay hay ciertas diferencias culturales que no pueden, digamos, que es necesario adaptar si, por ejemplo, ese instrumento lo aplico en Chile o lo aplico, no sé, en Honduras, etcétera, etcétera. Cuestiones culturales de comprensión. Entonces, por motivos de factibilidad, se empezó en Perú solamente, intérpretes de Trujillo y de Lima, criterios de inclusión que hayan interpretado o o que sigan interpretando en las áreas que le mencioné por al menos 11 meses, eh, y nada más. No había ningún tipo de límite con respecto a los idiomas, sino esos básicamente fueron los criterios de inclusión, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Que 5 intérpretes de la muestra presentaron alta probabilidad de presentar trauma vicario, ¿sí? Obviamente por motivo de confidencialidad. eh, los nombres no habría razón por qué mencionarlos, pero ahí vemos, ¿no? Eh, Q5 presentó el 79% de las causas y el 62% de los síntomas. Q3 presentó el 83% de las causas y el 56% de los síntomas. Q16 el 79% de las causas y 50% de los síntomas. Y Q1 presentó el 79% de las causas, 50% de los síntomas. Finalmente, Q7 el 67% de las causas y el 31% de los síntomas. Ojo que eh, no se busca con este instrumento, estos dos instrumentos que le voy a presentar más adelante, decir, ese intérprete 100% tiene trauma vicario, porque obviamente, pues yo no soy psiquiatra, yo no soy ni siquiera psicólogo, soy un intérprete especializado en estas áreas de la interpretación. Y además, como ustedes saben, pues existe el instrumento más perfecto del mundo, digamos, mejor validado, pero siempre cuenta el criterio clínico del especialista, en este caso el médico psiquiatra o el psicólogo, ¿no? Entonces, eh, la idea de esto, de desarrollar estos instrumentos, era profundizar en el conocimiento del trauma vicario, profundizar en el conocimiento de las causas del trauma vicario en intérpretes peruanos, y también brindar a las empresas de interpretación una manera de poder identificar a tiempo la probabilidad de que uno de sus intérpretes pueda tener un trauma vicario, porque como vamos a ver, si no se identifica a tiempo y si no se cuentan con las herramientas adecuadas para gestionarlo, puede ser bastante, bastante nocivo para la vida profesional del intérprete, ¿no? Que es lo que le compete a la empresa. Entonces, eh, bueno, se determinó que en la muestra de 16 intérpretes, el 63% de la muestra presentó eh, causas de naturaleza profesional y el 34% de naturaleza emocional. Con respecto a los efectos o los síntomas de la muestra, 20% de estas fueron de deterioro físico, 20% de deterioro emocional, 20% interpersonal y 16% de deterioro cognitivo.
A ver, hablándole un poquito ahora ya de los instrumentos, ¿se acuerdan que les mencioné de los validadores que son mexicanos? Pues fue sinceramente una odisea encontrar validadores aquí porque me requerían que los validadores tengan maestría y en mi caso, en el tema específico, esos validadores deberían de ser para los instrumentos o intérpretes o médicos. Y aquí en Perú, como en realidad muchos países del mundo, no hay muchos médicos psiquiatras. Entonces fue una odisea encontrar a un validador. Entonces encontré al doctor Argomedo, que hasta ahora me acompaña, digamos, hasta ahora me ayuda a mejorar mis investigaciones y con el cual también estamos haciendo gestiones para enviar esto, y con el doctor Sagasti para enviar esto a una revista indexada en forma de artículo de investigación. Y por medio de LinkedIn, ahora ustedes saben, esto del Internet es espectacular. Me contacté eh, viendo perfiles y todo con dos intérpretes mexicanos. Llegué a dos intérpretes mexicanos. La doctora, la intérprete y psicoterapeuta Flor Montero y Francisco, el psicoterapeuta e intérprete Francisco también. Eh, Ambos, además de ser intérpretes y haber sido intérpretes específicos en situaciones vinculadas a muchas situaciones estresantes, ¿sí? Saben bastante ustedes, me imagino más que yo, que, bueno, México está azotado por una ola de violencia terrorista, narcotráfico, y, bueno, estos intérpretes habían lidiado con bastantes de estos casos que son bastante cruentos y bastante crueles, ¿no? Por ejemplo, solicitantes de asilo, etcétera, etcétera, para no ahondar más. Eh, y también pues con otros tipos de tramas un poco menos menores, pero ya vinculados más a la comunidad, ¿no? Entonces fueron los validadores, digamos, soñados para estos instrumentos. Fueron ellos entonces los que me los validaron, estos tres, el doctor Argomedo, Flor Montero y Francisco, ¿no? Se elaboró entonces una lista de cotejo de 40 preguntas y un cuestionario corto. La lista de cotejo basada en la literatura que le mencioné, 63 artículos, tesis, tesinas y trabajos de curso debidamente indexados. Y el cuestionario corto se hizo para determinar verdaderamente si el trama vicario probable que tenía la persona, que respondió los instrumentos era vinculado a la interpretación o no, porque eso también puede ser causado por otro tipo de situaciones, ¿no? Eh, ¿Cómo se hizo esto? Pues se hizo principalmente por medio de formularios de Google, ¿sí? Google Forms. Se hizo el formulario confidencial, se agregó, se envió el link a esas 39 personas, porque una de esas personas tuve la suerte de llamarla por teléfono y fue bastante esclarecedor hablar con ella. Y fue así como se llenaron estos instrumentos. A ver, como ya le mencioné, este instrumento es fruto del análisis de más de 63. Ahí tuve que poner 63 documentos de literatura reciente, etcétera, etcétera, compuesta por 40 preguntas. 21 solicitaban información sobre las causas, 16 sobre los síntomas. ¿Sí? De esas, de esas preguntas, 3, de acuerdo a los autores revisados, pueden ser consideradas o causa o síntoma, o efecto, o puede ser considerado o causa o efecto. ¿Sí? Por ejemplo, específicamente con respecto a las enfermedades de salud mental, ¿no? La pregunta 32, se me ha diagnosticado depresión, ansiedad, síndrome de agotamiento profesional, ¿no? Esas dos preguntas eh, definitivamente eh, lo vuelven lábil al intérprete para desarrollar trauma vicario. O sea, si el intérprete tiene un diagnóstico de depresión o de ansiedad que ha sido tratado o no ha recibido el tratamiento, peor aún, o si ha tenido un diagnóstico de síndrome de agotamiento profesional, eso puede ponerlo más a riesgo de desarrollar trauma vicario, o eso también puede causar el trauma vicario. Si uno tiene trauma vicario mal gestionado, puede tener depresión, puede desarrollar ansiedad, puede relacionar síndrome de agotamiento profesional, ¿no? Que es el burnout. Y es lo mismo para el incremento en consumo de bebidas alcohólicas o otras sustancias, ¿no? Eso puede ser o un factor
que predispone al intérprete a desarrollar trauma vicario porque no está gestionando bien el estrés, o un efecto del trauma vicario no gestionado bien, ¿no? Y, igual con cambios en mis hábitos alimenticios o en patrones de sueño. Eh, a ver, las causas fueron muchas, ¿sí? Imagínense haber revisado 63 documentos diferentes desde el 2013 hasta el 2020, es bastante arduo, ¿no? Pero en un esfuerzo de análisis se pudo dividir eso en causa de naturaleza emocional, causa de naturaleza profesional con respecto a las causas y los efectos de efecto de deterioro emocional, deterioro interpersonal, deterioro cognitivo y deterioro físico, ¿no? Los otros es algo bastante menor de la muestra de documentos revisados, pero aún se consideró eso, ¿no? Bueno, con respecto ya al instrumento en sí mismo, la lista de cotejo que vamos a ver ahora, de 40 preguntas, 16 de esas preguntas, a ver, 24 fueron sobre las causas, 66 puntos, 66% de esas preguntas, o sea, 16 fueron de naturaleza profesional y 8% fueron de naturaleza emocional, ¿sí? 33% de las causas. Sobre los efectos, ojo que ahí van a ver si hacen una sumatoria, los porcentajes sale más de 100%. Porque, por ejemplo, hay algunos efectos que son de naturaleza emocional y físico, o emocional y cognitivo, o emocional e interpersonal. Sí, es por eso que sube un poquito, pero ahí vemos que las preguntas en sí son 2 sobre 19 del deterioro físico, 15 sobre 19 del deterioro emocional, 3 sobre 19 del deterioro cognitivo y 2 preguntas sobre 19 del deterioro interpersonal. Bien, ahora con respecto a las características, a las preguntas, son 40. Eh, a ver, para que cada pregunta de esas 40 ha requerido al menos de la mitad de dichos artículos, de dichos documentos revisados, ¿sí? Poner en el recuento unitario de 63 o de, no sé, 30 o 45 o 60 o no de los artículos, documentos revisados allí en la diapositiva es casi imposible. Pero van a ver nombre de algunos autores porque son autores que, digamos, inciden específicamente en el tema, ¿no? Y que me llamó la atención por la perspectiva que le dan al tema, ¿sí? Pero eh, aunque no vean autores, eso no quiere decir que no haya autores que sostengan dicha pregunta, sino que son demasiados. O sea, como le digo, para que haya aparecido alguna pregunta, al menos la mitad del corpus, o sea, al menos 30 documentos han debido de mencionar información específica o indirectamente ligada a dicha pregunta, ¿no? Eh, bueno, eh, a ver, la primera pregunta es, ¿tengo dificultad para mantenerme neutral sin tomar partido por alguna parte durante la sesión interpretativa? Esto puede ser causado por un efecto de deterioro emocional, es una causa también. Eh, eh, eso es un efecto, disculpe, un efecto de deterioro emocional, ¿no? Por la mala gestión y el cúmulo y, y lo que se ha acumulado de la mala gestión de los eventos interpretativos traumáticos, puedo tomar partido por alguna persona, ¿no? El cliente o el paciente. Eh, y de hecho, nuestro código de deontología lo prohíbe, ¿no? Debemos ser imparcial, pero nosotros somos humanos, tenemos un esquema de pensamiento y estructuras propias que, no sé, si escuchamos, por ejemplo, los relatos de una mujer que ha sido golpeada o violada, es natural y es bueno, es humano que uno, digamos, eh, desencadene una tendencia protectora o una tendencia de estopor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, hace ver de una circunstancia inherente a nuestra profesión que puede, si es mal gestionada, si no se tienen las capacitaciones adecuadas, eh, podía predisponernos al trauma vicario. También el hecho de haber tenido alguna experiencia traumática mal gestionada, porque, a ver, la vida, a ver, en mi caso soy católico, si uno ve a Cristo, pues la vida hay cosas buenas y hay cosas malas,
va a haber sufrimientos, va a haber desdichas, como va a haber alegrías también, pero eso no quiere decir que no vamos a desmoronar por lo que vaya, sino por lo que vaya a pasar, malo, ¿no? Sino que eso malo, si no lo sé gestionar, si no lo sé afrontar, pues va a hacerme daño. No en ese momento quizás, pero sí más adelante. Es algo destructivo. Es como la humedad que corroe. Si uno no sabe gestionar un evento malo en la vida, como en la interpretación, eso a la larga te va a cobrar la factura. Imagínese una estructura que tiene humedad, quizás no en 5 o 10 años, pero en 15 años, esa estructura se va a caer o se va a debilitar, ¿no? Entonces, una persona que haya tenido un trauma, o sea, un evento malo, desagradable, mal gestionado, también se vuelve más factible, más predispuesta a desarrollar trauma vicario. Eh, Número 3, por ejemplo, utilizar la primera persona al interpretar. 100% de la muestra dijo que eso lo hace. Vemos que es algo inherente a nuestra profesión. O sea, nosotros no podemos interpretar, ella le dijo a Juan. No, tenemos que interpretar, yo le dije a Juan. Igual, por ejemplo, yo no voy a decir, ella fue ultrajada 4 veces eh, de esta manera, sino yo fui ultrajado 4 veces y de la siguiente manera. Entonces vemos cómo eso, que es algo inherente a nuestra profesión, nos predispone a, al trauma vicario, ¿no? Ahí ven algunos autores, si gustan tomar nota, que apoyan eso, además de los, como le dije, 30 que de por sí están apoyando eso, ¿no? Presento comportamientos que me dificultan lidiar con el estrés o lidiar con ciertas situaciones que interpreté, ¿no? Igual, efecto de deterioro emocional e interpersonal. Una vez más, si uno no sabe gestionar, si uno no sabe gestionar bien el trauma, bien esa información altamente emocional, pues va a terminar mal. Considero que hay problemas constantes en algunas esferas de mi vida no profesional. Si un intérprete tiene problemas constantes familiares o de índole social, socioeconómico, eso también lo predispone a desarrollar trauma vicario. He tenido problemas para gestionar mis emociones, efecto, ¿no? Eso está presente en, digamos, la mitad de la muestra, ¿sí? Sentí que participé de eventos donde por las circunstancias del encuentro fue mejor utilizar interpretación remota por video que interpretación telefónica. A ver, ya sabemos que la interpretación de por sí es un proceso complejo, ¿no? Porque mientras uno escucha, tiene que interpretar si es simultánea, o mientras uno presta atención y toma nota, por medio de la escucha activa, tiene que interpretar si es consecutiva. Ya de por sí la profesión es un poco estresante, estamos expuestos a, digamos, ciertas circunstancias que están fuera de nuestro control, etcétera, etcétera. Pero si además de ese estrés le agregas que vas a interpretar, no sé, una cita médica de una persona quemada, eh, y lo haces por teléfono y la persona quemada le explica al doctor y está muy apurada y estresada esa persona y le explica al doctor eh, por qué zona le empezó el cuerpo, la quemadura, dónde le duele más, y te lo indica con el dedo, y la persona no tiene mucho tiempo de explicar, el doctor te presiona. O sea, en esas circunstancias hubiera sido mejor utilizar la interpretación por video que la interpretación por audio. Entonces, esas situaciones aumentan más el estrés que el intérprete remoto ya de por sí siente, que es un poquito más difícil que el intérprete en vivo, aunque digamos al final todo se equipara con respecto a la dificultad, pero si se utiliza no el método de la interpretación correcta se dificulta mucho más, lo que aumenta el estrés y nos pone más predispuestos a desarrollar trauma vicario, ¿no? Tengo dificultades para interpretar con precisión, es un efecto. Muchos autores dicen que debido a la mala gestión del trauma vicario, una persona simplemente no puede interpretar con precisión más, ¿sí? Por X razones. Eh, 9, interpreto contenido con gran carga emocional negativa. Una vez más, traumas, traumas, traumas. Si uno está expuesto al trauma, va de algún momento, tarde o temprano, desarrollar síntomas de trauma vicario. O sea, no está mal desarrollarlos, de hecho una respuesta normal del cuerpo, pero hay que poder identificarnos al tiempo y poder tener las estrategias para gestionarlo. Experimento estrés laboral y una interpretación. El estrés también nos predispone al trauma vicario. Trabajo excesivamente como intérprete. Trabajar demasiado.
también predispone al intérprete porque está el intérprete cansado, ¿no? Y al estar cansado, los métodos de defensa del cuerpo disminuyen y eso nos predispone a meter más cosas a nuestro inconsciente, que es a la larga lo que caracteriza a la naturaleza acumulativa del tramo vicario. Bueno, esto ya es un efecto, ¿no? Que, por ejemplo, intérpretes que interpretan, disculpe la crudeza, para violaciones de niños, para descuartizamiento de personas, crímenes de trata de personas, etcétera. En realidad, eh, cualquier intérprete que esté expuesto al trauma, eh, y si no lo gestiona bien, puede desarrollar diálogos, o sea, digamos, que los diálogos o las sesiones interpretativas desarrollen que eso vuelva a ocurrir en su mente más adelante y que eso no lo olvide, ¿no? Y que cuando lo experimente lo vuelva a sentir fuertemente. Casi bueno, 25% de la muestra dijo que eso pasó, ¿no? Sí, sí, eso puede suceder. No, no te olvides que el intérprete está donde hay dos personas que hablan un idioma diferente. Entonces, claro que puede ocurrir eso, y de hecho ocurre bastante. Ocurre bastante. Interpreto por una población que literalmente experimenta traumas en gran cantidad. Pues sí, una vez más, el trauma, ¿no? Miren, el 70 casi por ciento de la muestra está expuesto a ese tipo de población, ¿no? Una prueba más que eso es algo inherente a nuestra profesión. O sea, uno no puede ser intérprete médico, comunitario y o legal sin estar expuesto al trauma y en gran cantidad, ¿no? También muchos autores mencionan que el no saber a qué evento traumático me voy a exponer, eso aumenta la probabilidad de que el golpe de eso, el golpe emocional sea más fuerte. Casi el 90% de la muestra no experimenta eso. O sea, vemos que también es eso inherente a nuestra profesión. Tú estás desarrollando tú estás, no sé, trabajando como intérprete remoto, recibes, no sé, 60 llamadas sin parar durante todo el día y uno puede ser en la frontera mexicana con Estados Unidos, viendo un caso de asilo o deportación, y al segundo siguiente puedes estar en una comisaría en, no sé, Mississippi, viendo, no sé, el abuso a algún niño o el maltrato a algún niño. Al momento siguiente puedes estar en un hospital viendo interpretando cómo se interviene, o cómo le dices a alguien que se va a morir de un cáncer maltratado, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no saber a qué te apones te predispone al trauma vicario. Tengo compañeros intérpretes a los que puedo confirmar mis dudas. Bueno, aquí ya se habla un poco más de las causas de índole organizacional o profesional, ¿sí? Em, Saber que uno tiene que confiar en saber que uno puede hablar de en las experiencias traumáticas con alguien, y saber que en su lugar de trabajo va a recibir la capacitación, o saber que es importante que busque capacitaciones para poder lidiar con el trauma vicario. Es importante para mitigar y saber gestionar y experimentar el crecimiento vicario, que vamos a ver es algo que ocurre también si sabemos gestionar el trauma vicario. Si uno ha tenido la supervisión clínica de un profesional de la salud, lo predispone a también tener trauma vicario, porque eso quiere decir que ha tenido una enfermedad física o mental, y eso de alguna manera es debilitante. No recibir el suelo suficiente también, si un intérprete lidia con contenidos de alto impacto emocional y no gana lo suficiente, imagínense cómo va a poder ese intérprete lidiar con todo eso, ¿no? Qué difícil. También si la especialización médica comunitaria no es reconocida socialmente como se debiera, eso implica menos pago y maltrato con respecto a los intérpretes. Eso también puede predisponer al intérprete. 75% de la muestra, algo inherente, quizás lamentablemente a nuestra profesión. Me he sentido rechazado, que mis servicios han sido aceptados a regañadientes por el cliente de los terapeutas. Casi la mitad de la muestra lo ha pasado. Tiendo a preocuparme por el LP, ¿sí? 70% de la muestra, ¿sí? La empatía, que es algo muy importante que vamos a ver más adelante. Algo humano, pero que el intérprete debe saber poner límites, poder gestionar. Tengo poco tiempo para procesar información traumática, o no estoy suficientemente descansado, ¿no? Al final, ¿qué es lo que causa que un trauma sea nocivo, o escuchar experiencias traumáticas sean nocivo? Pues que no ha tenido el tiempo
o las herramientas, que muchas veces eh, por el instinto de supervivencia viene con el tiempo o es instintivo en el ser humano, para poder procesar eso adecuadamente. Entonces, si no tengo tiempo y recibo una llamada con otra constantemente traumática, muy traumática, ¿no? Pues eso a la larga va a causar trauma vicario, o si estoy cansado, ¿no? Eh, Igual, materiales de referencia, preparación, eso tiene que ver con facilidades ocupacionales. Una vez más, cuestiones ocupacionales. Ahí es no recibo capacitaciones, ¿no? No recibo con anterioridad suficiente. Y vemos que casi el 75% de la muestra más o menos no recibe capacitaciones en el momento adecuado o con anterioridad suficiente para poder lidiar con el trauma vicario. Estamos hablando de intérpretes en el Perú, ¿no? Eh, bueno, hablamos aquí de la empatía. Casi toda la muestra dijo que el código de ética implica no vincularse emocionalmente con el cliente. Eso lo vamos a tocar al final. Tiendo a llevar a cabo comportamientos riesgosos en mi vida personal antes y durante un efecto, ¿sí? Si uno tiene trauma vicario, va a tender a agarrar su carro, por ejemplo, y acelerar en la carretera, a beber demasiado, a tener relaciones sexuales, a ser promiscuo y tener relaciones sexuales sin protección, utilizar drogas, ¿no? Pierde un poco la noción. Reviviendo los traumas, erupciones cutáneas, hay somatización de ese tipo, erupciones cutáneas inexplicables, úlceras y acidez estomacal, ¿no? Antes y durante la exposición. Sueños perturbadores, dificultades para dormir, la calidad de las alimentación ha disminuido, efecto de deterioro cognitivo, eso también puede ocurrir si hay trauma vicario. Por eso es importante que los empleadores se den cuenta del tema y que puedan dar las herramientas de toma de conciencia del intérprete para que ese intérprete te rinda, porque tú lo contratas para y lo capacitas para que te rinda, no sé, por 1, 2, 3 años, 5 años, 10 años, pero si ese intérprete se enferma a los 6, 8 meses, 9 meses, pues vas a tener que volver a contratar a otro intérprete eh, y te va a costar tiempo, dinero, y al final vas a, digamos, perder. Entonces, esa es la pertinencia de poder dar la información y no es muy difícil proveer la información pertinente del trauma vicario. Tiendo a trabajar excesivamente, se me ha diagnosticado con depresión y ansiedad el tiempo que van a trabajar con mi intérprete, como le mencioné al inicio, tener una eh, enfermedad física, en este caso de salud mental, puede ser causa o efecto del trauma vicario. Eh, Igual, falta de gestión emocional, puede tener enojo, impotencia o desesperación antes y después durante la interpretación, ¿no? Diagnóstico de síndrome de agotamiento profesional, lo mismo que anteriormente. Pensamientos intrusivos, ¿sí? O evitar ciertas cosas que me van a recordar mi trabajo como intérprete. Importante de identificar eso. Presento disminución de la motivación, eficacia y problemas de memoria, deterioro emocional y cognitivo. Noto que hay un incremento en el consumo de bebidas alcohólicas o otras sustancias, cambios similares alimenticios, patrones de sueño, ¿no? Debido a mi trabajo como intérprete o eventos específicos que en este ocurrieron, siento que he tenido dificultad para separar la vida personal y la vida laboral. Efectos que eh, verdaderamente tienen un gran impacto, no solamente en el desarrollo profesional, sino en la vida familiar, en la vida social fuera del trabajo, ¿no? Finalmente, me percibo de manera pesimista, percibo de manera pesimista a lo demás, el mundo, presento dolor, utiliza muy marcada que no pasa rápidamente. Eh, Eso es lo que quiero, ya no me queda mucho tiempo, me hablé mucho, pero a ver, eso es lo que quiero, lo importante de mencionar. A ver, la empatía es humana, la empatía es buena, la empatía es natural, ¿sí? Que tú vayas, que una persona, que uno vaya por la calle y sienta compasión por un niño que está pidiendo dinero, es humano, ¿sí? Pero el intérprete tiene que entender que no puede tener la misma empatía, el intérprete profesional y no profesional también, ¿no? Esto es una oportunidad para que se den cuenta los intérpretes de información formal, sin capacitación formal al respecto. El intérprete tiene que tener una manera de ser empático
profesional. No puedes tener la empatía en una cita médica, la misma empatía con el paciente como si tuvieras con tu mamá o con tu profesor, ¿no? Es diferente. Como un médico es empático profesionalmente con el paciente, pero no igual de empático que con sus hijos, ¿no? Eh, entonces, ese es el límite, ¿no? Sentir empatía profesional. ¿Y y cómo se marca la empatía profesional en el intérprete? Saber que tienes límites, ¿sí? Tu empatía debe permitirte interpretar y pasar el mensaje completo tal como ha sido dicho, ¿sí? Esa es la empatía. Toda actitud que pueda hacer que tú puedas eh, hacer a la otra persona comprensible. Si identificas algo que haces que a la larga disminuye esa capacidad en ti, pues no es una empatía profesional. Esa es la manera más fácil de ponerlo, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, Anderson, la empatía ocurrirá, pero hay que conocer la propia para poder gestionarla profesionalmente y no nocivamente, como acabo de explicar. Bueno, Bontempo habla de las neuronas espejo. Antes se decía que el intérprete, como le dije, no, ese era simplemente una máquina que pasaba cosas, pero no, se descubrió que hay neuronas espejo, que aunque que esas neuronas espejo se activan, aunque yo no esté haciendo dicha actividad, ¿no? Si un niño, por ejemplo, juega, esas neuronas espejo se van a activar, así que, y esas neuronas espejo se activan también si eso lo ve por televisión o si más tarde, cuando aprenda a leer, lo lee. Entonces, es por eso que sí hay una implicación empática en el intérprete, pero que tiene que ser adecuadamente gestionada. Ah, no, bueno, Rousseau y Fousen dicen que hay un vínculo claro entre la empatía y la transmisión del trauma, pero como ya vimos, la estrategia para gestionar esa empatía es enmarcarla en la profesionalidad. ¿Y qué es profesionalidad? Toda actitud empática, natural, que me permita interpretar precisamente, respetuosamente y completamente, ¿no? Si veo algo que no permite hacer eso, pues no es empatía profesional. Eh, entonces, sería la empatía algo más vinculado, no tanto a un sentimiento empático, sino una capacidad. Y una capacidad es algo que uno construye. Y en este caso, la empatía es la capacidad profesional de poder interpretar efectivamente, mostrando respeto y apertura a las experiencias del cliente y al cliente en sí mismo. Esta es la característica del cuestionario Weber. Finalmente, la idea detrás del cuestionario Weber fue identificar si el trauma vicario que podía presentar los intérpretes era o no vinculada a la interpretación. Y esto fue los resultados de la revisión en la literatura de, de las causas y efectos del trauma vicario en intérpretes, ¿no? De 2003 a 2020. Interpretar contenido traumático, 60 y 100% del corpus. O sea, 27 de 40 autores reconocieron que interpretar contenido traumático causa potencialmente trauma vicario. Una vez más, algo inherente a la profesión del intérprete en estos campos. Haber tenido experiencias similares fue identificado por el 16 de 40 autores y en la empatía no profesional, 10 sobre 40 autores. Las causas de naturaleza profesional, estrés laboral, 30 de 40 autores, falta de apoyo organizacional, 10 de 40 autores y interpretar con precisión, 8 de 40 autores. Una vez más, eh, el interpretar con precisión es una parte inherente de nuestra profesión. O sea, no es que no podemos interpretar sin precisión y ser considerados intérpretes, ¿no? Eh, bueno, con respecto a los síntomas del trauma vicario, 97% fueron emocionales, 29% interpersonales, 23% cognitivo, 19% físico y 13% otros, ¿sí? Entonces, vemos que el impacto psicológico emocional es mayor si hay trauma vicario, ¿no? O sea, hay un impacto sí o sí emocional y ese impacto emocional tiene muchas ramificaciones, ¿sí? Una emoción más gestionada tiene efectos interpersonales, cognitivos, físicos. Entonces,
el deterioro va a empezar emocionalmente, pero va a somatizar interpersonalmente, cognitivamente y físicamente. Eso de acuerdo a la revisión que hicimos. Señores, me extendí un poquito, pero he terminado ya. Estoy atento y deseoso a sus preguntas. Sí, Hermelinda, la cuestión es cómo gestionar el trauma vicario específicamente. Atento estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la presentación. De hecho, sí tenemos ya una pregunta aquí en el chat que nos dice, al estar tan expuestos los intérpretes al trauma vicario, ¿los contratantes de los servicios están obligados a cubrir atención médica o psicológica en caso necesario? A ver, aquí creo que estamos un poco entrando a a la cuestión política, en cuestiones de empresas bueno, sabemos que hay la inversión privada y la inversión pública. Sabemos también que hay derechos constitucionales y derechos humanos que todo el mundo tiene, pero también la realidad es que la mayoría de intérpretes, la mayoría de grandes empresas, y de hecho los grandes actores de la interpretación remota contratan a intérpretes que no están en el país y la mayoría de esos intérpretes son, digamos, no tienen beneficios más que su propio salario, ¿sí? Eso no quiere decir que las intérpretes, esas empresas no se ocupen del intérprete, porque muchas de de esas empresas han hecho el cálculo muy simple. Si yo no doy mi herramienta a mi intérprete, voy a la larga, hacer que mi intérprete interprete mal, si no le hablo respecto del trauma vicario, eh, voy a hacer que mi reputación como empresa disminuya y voy a perder ese cliente. Entonces, aunque el beneficio, digamos, legal que ellos te dan, solamente es su salario, o sea, por ejemplo, no es que te den un seguro médico o no es que te den vacaciones pagadas, por ejemplo, ¿no? Pero sí, como han entendido que finalmente el trauma vicario tiene efectos nocivos para ellos mismos como empresas, pues dan herramientas para que los intérpretes puedan aprender al respecto y, eh, los intérpretes puedan aprender al respecto y evitar esto, ¿no? Por ejemplo, además de cursillos al respecto del trauma vicario, también hay sesiones de grupo. Por ejemplo, la literatura ampliamente muestra que el hecho de, por ejemplo, si hay intérpretes traumatizados, suena un poco feo, pero es así, intérpretes traumados, traumatizados secundariamente, ayuda mucho reunirse con pares, con intérpretes y hablar al respecto. Hablar al respecto. Eso ayuda mucho, aunque no creen, tanto antes como después de la sesión de interpretación. Y eso lo hacen bastante empresas grandes. Lamentablemente, cuando ya se terciariza la transacción, cuando esas empresas grandes contratan de empresas más pequeñas y esas empresas pequeñas contratan al intérprete, ahí ya se vuelve un poco más complicado porque ya el salario, que es bueno si tú contratas como intérprete con las empresas grandes, se diluye en esa terciarización y ya tu sueldo, que es lo que te ayuda a tener los recursos digamos, para poder, no sé, ir al médico, al psiquiatra y pagar tu gimnasio, no sé, salir a relajarte, pues ya son menores, entonces ahí hay otro problema, ¿no? Entonces, pero ese es el estado actual de la situación. Esa es la respuesta que podría darte, estimado. Gracias. Y justo ya que mencionas el sueldo, también me estaba preguntando lo mismo, ¿no? Si el sueldo percibido es suficiente, si corresponde al riesgo tan elevado al que se exponen este tipo de profesionales en la interpretación médica remota. Bueno, esa es una gran controversia. A ver, en el foro de intérpretes hay tendencias cada cierto tiempo que dicen, no, pues las grandes compañías nos pagan más o menos el 10% de lo que ganan, etcétera, etcétera, cuando nosotros hacemos todo el trabajo. Pero, este, no es tanto así porque influye un poco en el flujo de clientes, etcétera, etcétera, en el idioma, etcétera, etcétera. Pero, a ver, eh, como le digo, hay dos universos. Trabajar directamente con empresas grandes, ¿sí? O terciarizar, que es una empresa que contrata con la empresa grande y que a su vez ella te contrata. Esa opción de terciarización de por sí el salario es mucho más bajo y eso
muy pocas veces te dan un horario fijo, por lo menos en mi experiencia. Sin embargo, cuando ya obtienes experiencia, certificaciones, eres pertinente, conocido, etcétera, etcétera, en el rubro tienes más opciones de ir a esas empresas grandes y el salario es mucho mejor. Eh, ¿Cuál es el paradigma de ellos? Bueno, dicen, no te puedo pagar como un intérprete, no sé, en Estados Unidos o en Gran Bretaña o en Canadá porque no vives acá, entonces tu costo de vida es diferente, pero sí te pago en función a tu nivel de vida ya. Y entonces haces el cálculo, a ver, el pago que le doy él trabajando a tiempo completo, un intérprete dedicado, es más o menos, no sé, 3, 4 sueldos mínimos de allá, ¿no? Bueno, debería ser suficiente. Entonces, en mi caso personal, el pago, porque es muy personal también, es muy personal, eso implica, no es que es una política para todos los intérpretes, porque hay intérpretes con diferentes características. Hay los hiper, digamos, experimentados, hiper formados, hiper capacitados, obviamente ellos le tienen que pagar más, obviamente porque van a gestionar cosas más complicadas, en teoría. Y están los que recién empiezan, ¿no? Están los que recién empiezan. Entonces, esa es el paradigma. Obviamente, uno va a alguna empresa y esa empresa si te contrata sabiendo que no tienes mucha experiencia, pues no te va a pagar lo mismo, lógicamente, que un intérprete que ya tiene experiencia. Pero eso no quiere decir que no debe haber un mínimo. Pero ese mínimo, muchas veces, en mi experiencia, ese mínimo decente para poder vivir pasa habiendo hecho el trayecto por la terciarización, unos 6, 7 meses, un año, y después con las empresas grandes llenarte de cursos, especializarte y ganar más, ¿no? Pero en realidad el salario depende bastante de las capacidades del intérprete y de su capacidad para poder mostrarlas al empleador, ¿no? Si a mí me preguntan, el salario que gano es suficiente, aunque a veces tengo que hacer, digamos, trabajo extra. Y bueno, yo soy padre de una niña, tengo mi esposa que también trabaja, y aquí en Perú es suficiente para tener un nivel de vida eh, digamos, más allá del promedio. Si hablamos de mis datos duros aquí en el Perú, por ejemplo, yo sería considerado clase media alta, ¿no? Pero bueno, Gracias por los comentarios. Veo que Roberto tiene levantada la mano. Adelante, por favor, Roberto. Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? sí, Ok, hola, mucho gusto. Tengo un par de preguntas, espero aquí no acaparar demasiado. La primera sí va un poco en línea con lo que ya se ha comentado, con la parte económica, ¿no? Quizá también, y tú lo comentabas, la realidad, por ejemplo, yo soy un intérprete que está basado en la Ciudad de México, ¿no? Entonces quizás sí hay como perspectivas un poco diferentes, porque este ha sido el gran debate, ¿no? Yo tengo colegas que trabajan o que han trabajado justamente en la interpretación telefónica y han trabajado para las grandes empresas, bien como se mencionaba, ¿no? Y son justamente esas empresas, ¿no? Las que gracias a esta tercerización, ¿no? Logran justamente bajar estos costos, ¿no? No son colegas que estén activos, ¿no? Presentes en grupos de Facebook, pero son colegas que, pues, que han hecho, han tenido esa experiencia, ¿no? Entonces, y creo que en general es la impresión empírica que se tiene en el mundo de la interpretación, ¿no? Porque me comentaba alguna colega, es que justamente por este esfuerzo de por sí, como ya lo habías explicado, todo el peso cognitivo de la interpretación, más el contexto en este caso en el que se realiza, ¿no? Amerita, exige, como bien decías, un pago justo, ¿no? Más que un mínimo aceptable es como un pago justo, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, en el caso de un colegio es lo que busca, ¿no? Para sus agremiados, ¿no? En este caso, la pregunta, disculpa todo el contexto, no, no muy sería, bien. ¿tú considerarías justamente por todo lo que acabas de explicar, todas las implicaciones, no, que realmente se pudiera realizar una labor, ¿no? Y en este caso de manera conjunta, ¿no? Porque luego en este aspecto de, bueno, pues cada quien pida lo que considere o según, ¿no? Pues es justamente en este aspecto donde llegan estas grandes empresas, ¿no? A decir, pues yo te voy a pagar 0,01 centavos de dólar por un minuto, ¿no? Entonces, esa era la primera parte. La segunda, y creo que por ahí ya la vi mencionada en el chat, tenía que ver con las recomendaciones. Quizá
Lo mencionabas al inicio, ¿no? Se tiene que buscar ayuda profesional, no voy a ir con un psicólogo, con un psiquiatra que me ayude justamente a tratar el trauma vicario, ¿no? Pero no sé si hay algo que nosotros como gremio profesional de intérpretes pudiéramos hacer justamente para buscar este tipo de ayuda, ¿no? Igual yo me estoy adelantando y tenemos que esperar a que concluyas o que hagas otra parte de tu investigación para tener justamente estos puntos, ¿no? Y la última cuestión, disculpa Es que aquí, sí, no, te escucho, muy bien. tiene que ver con el día de ayer, por ejemplo, se habló de una cuestión que era la grabación de interpretaciones y si, cuáles son las implicaciones de esto, ¿no? Más que vincularlo a la grabación de una interpretación, algo que se mencionaba en esta sesión es que muchas veces tú interpretas y cuando te das cuenta ya te grabaron, ¿no? Y no había forma de saber por diferentes motivos que iba a haber alguna grabación. Yo soy perito intérprete traductor. En una de las experiencias que yo tuve, se me pidió asistir en un juicio de arbitraje. Era un juicio de arbitraje que estaba relacionado a un tema penal. Obviamente los temas penales no se tratan mediante arbitraje. Y justamente era un juicio de arbitraje que iba a la par, ¿no? Que se estaba tratando, bueno, obviamente no puedo hablar mucho al respecto, pero estaba vinculado a un tema principal que había sido el asesinato de una persona, ¿no? Entonces, obviamente te quedas ahí interpretando 8 horas, no sabías, te dijeron que era un arbitraje de un servicio de renta de casas y pues tú vas con toda la investigación de cómo funcionan estos elementos, entonces no sé si tú en tu experiencia no pudieras decir, puedes detectar, puedes ver o en ese momento puedes decir, ¿saben qué? Yo aquí estoy detectando que esto puede ser un caso que me va a generar un trauma vicario, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Yo decido no participar, yo decido alguna forma de saber que o de poder identificar que algún contexto interpretativo va justamente a ser de esta clase, ¿no? Que podría generar un trauma vicario. Pero bueno, creo que dejo aquí mi participación y muchas gracias por la presentación. Perfecto. Solamente hazme acordar tu segunda pregunta, ¿cuál fue la idea principal? Porque escribí las cuatro, pero la segunda se me fue. ¿Cuál fue la segunda pregunta? ¿Aló? Listo, ya me reactivaron el micrófono. La segunda tenía que ver con alguna recomendación ¿Ya? justamente que uno pudiera de momento, de quizá de manera momentánea como intérprete, realizar para, no sé, para tener alguna especie de reacción frente al trauma que se está experimentando, ¿no? Hasta que uno pueda Ok, acceder a la atención sanitaria adecuada. perfecto. Gracias. No sé cómo te llamas, pero gracias, estimado. Roberto, ya me acordé. A ver, con respecto a la primera pregunta, efectivamente, a ver, como le digo, yo estoy en esto del 2020, 2019, ya 5 años, ¿no? Y he visto tendencias. El grupo de Facebook, grupo de LinkedIn, inclusive aquí personalmente veo ofertas laborales, no, que no pagan suficiente, pasa un tiempo, 5 o 6 meses, ya se calma la pradera, de nuevo vuelve a salir, ¿no? Entonces, yo he visto también investigaciones donde se dice, el minuto por interpretación se cobra entre $1 a $3.60, ¿sí? Entonces, la praxis que tengo en mi vida es que hay que investigar seriamente al respecto, ¿no? Porque está la tendencia, está la postura del intérprete que dice, o de estos intérpretes que dicen, no, que es poco lo que me pagan, etcétera, etcétera. Sí, específicamente, es verdad, pero también está la postura del empleador que dice, bien, pero el idioma que tú tienes, lamentablemente, la paga no es demasiado, hay bastante demanda, hay bastante, digamos, oferta al respecto, entonces tengo que luchar con otros, digamos, tengo que competir con respecto al precio con otras empresas, inclusive con intérpretes individuales, sin representación a través de la empresa. Entonces, están esas dos partes, ¿no? Están esas dos partes. Yo creo que lo que corresponde verdaderamente, y no he visto esto, que sea una investigación cierta, sólida,
como la que intenté hacer con el trauma vicario, al respecto de esto salarial. Porque si uno quiere decirle al empleador, mire, yo soy un intérprete, yo soy necesario en su estructura empresarial, hay una necesidad en la comunidad y además hay una necesidad creciente en esta, pues quiero saber verdaderamente si me pagan adecuadamente. Y mire, yo creo que no me pagan adecuadamente, o quizás me doy cuenta que sí, porque no creo que me paguen adecuadamente, porque mire esta investigación que he hecho, basada en tal estadística, ¿no? Pero seria, una investigación seria, basada profundamente en estadísticas, en investigaciones, tratar de enviar esa investigación a una revista indexada, como la estoy tratando como ahora. Creo que esas investigaciones que no he visto hasta ahora, que no he visto, más que esas, como le digo, quejas temporales, por lo menos que yo veo desde mi aquí punto en Trujillo a través del Internet, en Facebook, LinkedIn, foros, etcétera, etcétera, personales, y en función a la oferta, que ocurre y desaparece cada cierto tiempo. Entonces, creo que si verdaderamente queremos pedir una mejora salarial general o queremos crecer, hacer crecer la toma de conciencia de la realidad del intérprete en por lo menos Latinoamérica o México y Perú, debemos basarnos en una investigación clara, sólida y seria al respecto, ¿no? Entonces, invito a Robert y a las personas que están aquí a ponerse en contacto conmigo para tratar de llevar a cabo una investigación seria, concienzuda, consciente al respecto y llegar a conclusiones y tener sólidos argumentos para poder, digamos, negociar algo, ¿no? Y claro está, el espíritu de cuerpo, aunque yo estoy en el Perú, siempre debe estar porque somos hermanos espirituales de alguna manera, ¿no? En esta profesión tan linda. Entonces, esa es mi proposición. Lo ideal es sí, tener un espíritu de cuerpo que, bueno, está interpretado por ahora, está plasmado por la Federación Internacional de Traductores y eh, eh, la Federación Internacional de Intérpretes Médicos, si no me equivoco, que está basada en Estados Unidos. Entonces, eh, creo que esa sería mi proposición, ¿no? El espíritu del cuerpo en función a los organismos ya actuales existentes, pero basado nuestros argumentos en conclusiones sólidas que no se va a llegar sino a través de una investigación seria, ¿no? Seria, seria, que toma tiempo, esfuerzo, pero que da frutos comunitarios en esta linda profesión. Con respecto a la segunda pregunta, efectivamente, en la literatura se recomienda llevar a cabo situaciones, digamos, experiencias eh, de intercambio o digamos, de apertura profesional en intérpretes médicos comunitarios o legales. ¿A qué me refiero? Es amplia la literatura desde 2010, o sea, inicios de la investigación seria en interpretación médica ilegal y comunitaria, donde se mencionan que sesiones de este tipo, después de haber estado expuestos a este tipo de contenido o de considerarse con trauma vicario o antes, ayudan a gestionar, a que uno vuelva a encontrar los recursos, porque acuérdense que el ser humano tiene ese instinto de supervivencia y de alguna manera en la esencia del ser humano está esos instintos que lo ayudan a salir a flote. O sea, las circunstancias en las cuales vivimos actualmente son fáciles para, si nos ponemos hace 5.000 años antes, que era, digamos, salir a encontrar tu presa o si no morías. O hace, no sé, 500 años donde una gripe te mataba, ¿no? Pero hay otros retos también. Entonces, ese tipo de reuniones ayudan bastante a poder volver a conectarnos con esa parte que quiere vivir y que quiere salir delante de nosotros, porque al finalmente los recursos los tenemos dentro de nosotros y si no los tenemos, pues esas sesiones pueden ser mediadas por un profesional, ¿no? Entonces, sí, mi propuesta también es quizás hacer un grupo de personas, intérpretes al respecto, donde uno pueda compartir esa experiencia y sentirse libre
para poder airear esos temas y poder encontrar y hacer frente a al crecimiento vicario, ¿sí? Porque eh, como en la vida, frente a los problemas uno tiene la posibilidad de crecer o de hundirse, igual frente al trauma vicario. Si uno tiene las herramientas adecuadas y la conciencia adecuada para poder gestionar bien el trauma vicario, experimenta un crecimiento vicario, ¿sí? Y eso muchas veces implica ser parte de una comunidad de apoyo, no solamente, digamos, vinculado a la familia o a la esfera social, sino también profesional. Y la manera en la cual podría hacerse eso es a través de esas sesiones de compartir experiencias, ¿no? Mediadas idealmente por un psicólogo o psiquiatra. Quizás podríamos hacer gestiones para que eso sea ad honorem, ¿no? Y por medio de, no sé, el colegio de psicólogo o psiquiatra y poder ayudarnos de esta manera y levantar la conciencia con respecto a este tema en nuestro gremio tan querido. Eh, Otras recomendaciones, ya no tantas tan comunitarias, es darnos tiempo para nosotros mismos, ¿sí? Intérpretes. Por ejemplo, hacer deporte, no sé, hay personas que le gusta meditar, le gusta ver películas, etcétera, etcétera. Darse ese tiempo para volver a encontrarse con uno mismo, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, literatura habla de personas eh, personas que frente a las cosas horribles que estuvieron expuestas en la interpretación comunitaria, legal y médica, pues no encuentran otra manera más que a través del activismo político para tratar de exorcizar esos demonios, digamos, digamos, darle tiempo a ese trauma y esa oscuridad para que se digiera, ¿no? Entonces hay diferentes maneras en función a la personalidad de cada uno, pero indiscutiblemente la opción de unas reuniones gremiales para discutir del tema mediadas por un profesional de la salud o trabajador social son muy útiles y la literatura habla ampliamente al respecto de eso. Con respecto a las grabaciones, bueno, eh, eso es un poco complicado con respecto a, a la interpretación médica legal y comunitaria, por lo menos en la esfera estadounidense, ¿no? Está la situación siguiente, que el intérprete está en Sudamérica, pero el cliente está, no sé, en Canadá, Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos. Allá la legislación es diferente. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos está la ley IPA o en Canadá está la PIPA, que es como la IPA, pero con una P al inicio, ¿no? Entonces, por esa ley no puede ocurrir ninguna grabación hacia esos países o con esos países, con personas residentes en esos países, que implique cuestiones médicas, comunitarias y legales sin el consentimiento de dicho paciente. Y además, las empresas que tienen clientes médicos, comunitarios o legales, de por sí prohíben cualquier tipo de, digamos, recopilación de información de las interacciones de interpretación, ¿no? Por cuestiones de la ley, ¿no? Si ellos recopilasen algún tipo de información, tendrían que garantizar que va a ser bien protegida. Entonces, ¿cómo vas a garantizar que está bien protegida si tienes intérprete de todo el mundo que conoce solamente, digamos, remotamente, pero que tienen acceso a eso? Si es muy difícil, entonces simplemente no lo permiten, ¿no? Con respecto, bueno, ayer no estuvo presente, voy a revisar esa grabación cuando esté disponible en YouTube, pero yo no tengo ningún problema con la grabación, ¿ah? Finalmente, si uno está bien preparado, si uno está fuera del contexto médico legal con respecto a los países que he mencionado, ¿no? Y en realidad en cualquier país me parece ético que no se grabe nada de índole médico, comunitario y legal sin el consentimiento del paciente o del cliente, ¿no? Pero la legislación no es tan efectiva o tan aplicable como en los países que ya mencioné anteriormente. Con respecto a la grabación, en otros contextos, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Inclusive a mí me gusta escucharme cuando hago algún tipo de grabación para poder corregirme, ¿no? Porque es lo bueno. Pero lo que sí sé es que con respecto al estrés vinculado a a la interpretación, hay literatura en la cual se menciona que saber que te están grabando aumenta el estrés que podría estar sintiendo al interpretar. Entonces, hay algunos intérpretes, porque una vez más,
eso ya es una cuestión del intérprete en sí mismo, que sienten mayor estrés al saber que están siendo grabados y eso hace que su estrés laboral aumente, ¿no? Por la última pregunta, con respecto a, digamos, poder decirle que no al empleador si uno, digamos, considera que el evento al cual va a participar es demasiado traumático en potencia. Si comprendí bien tu pregunta es así, ¿no? Eh, bueno, a ver, la idea de esto es darle al intérprete médico comunitario legal las herramientas para que pueda gestionar siempre este tipo de eventos y seguir funcionando. Sí, o sea, obviamente uno debe de autoconocerse, ¿sí? Autoconocerse. Y debe saber que el potencial traumático de algún evento en función a una persona puede cambiar durante toda su vida. Por ejemplo, a ver, hay personas que son intérpretes en situaciones límites, ¿sí? Lidian con violaciones a niños, lidian con, no sé, maltrato a personas ancianas, etcétera, etcétera. Y esas personas, o algunas de esas personas, no tienen ningún problema o saben ya cómo gestionar ese tipo de situaciones. Pero digamos, ese intérprete es papá o es mamá, por ejemplo. A mí me pasó, yo hace 2 años recién soy padre y uno se vuelve más sensible a cuestiones con niños, ¿sí? Entonces, ese tipo de potencial traumatizante, o sea, algo que me puede traumar, cambia en función a mis experiencias de vida también. Puede ser que antes no tenía ningún problema en interpretar o sabía cómo gestionar bien interpretaciones que vinculaban, no sé, vejaciones a niños, pero después de tener hijos o hijas, ya no puedo hacer eso. Entonces, también implica mucho saber conocerse de esa manera y saber qué cosa es demasiado para uno y qué no lo es. Es por eso que es importante también conversar con el empleador antes del evento, ¿no? La interpretación simultánea se solicita a llegar 30 o 1 hora antes, por lo menos en Perú, del evento y te dan la información para prepararte una semana antes, al menos. Eh, Eso está bien, eso te prepara para saber si puedes aceptarlo o no. En la interpretación consecutiva, en estas ramas específicas de la interpretación, es un poco más difícil. Sabes que vas a interpretar cuestiones médicas, comunitarias, legal, pero específicamente en la interpretación médica es casi imposible que te digan al comenzar al día qué tipo de llamada vas a tener, porque eso eh, no, eso sale del control de la empresa, porque es en función a la demanda en ese día que los clientes tengan en ese día. Entonces es bastante complejo, pero idealmente debe haber un tiempo anterior para que puedas conversar con el empleador y te diga, esto es lo que va a ocurrir y determines, esto lo podré hacer, esto no lo podré hacer, ¿no? Y también debe, si uno se va a dedicar a este tema, tú me dijiste eres intérprete legal, perito, pues estás expuesto a bastante esas, esos dramas y tragedias del ser humano tan dolorosas, pues saber que, eh, saber conocerte también, ¿no? Porque yo creo que no hay que tener miedo de decir no, es que yo no puedo. De hecho, una de las causas del trauma vicario es aceptar algo para lo cual uno no está preparado, no tiene las herramientas para lidiar con. Eso es lo que constituye algo como un trauma, además de, digamos, tener poco tiempo para procesarlo. Entonces, si uno tiene la posibilidad, porque, a ver, me pongo en todas las circunstancias, hay personas quizás que tienen que aceptar el trabajo porque, digamos, no tienen los recursos para decir no, ¿no? En esas circunstancias tienen que, bueno, saber gestionar, saber estar al tanto del trauma vicario, por eso es muy pertinente hablar al respecto, y no es algo que cueste demasiado, es algo bastante factible, eh, ¿no? Para que puedan afrontar eso de alguna manera, y si es demasiado, pues tener, bueno, yo soy católico,
manera de ver es una manera católica, no perder la fe, saber que Dios es providente y saber que si no es ahí, va a ser en otro lugar. Y en realidad, si hablamos un poco de la antropología y la biología, pues, eh, no sé, en tus genes, en tu ser, en tu sangre, hay, a tus ancestros han pasado cosas por cosas aún peores. Y si tienes para comer, creo que vas a encontrar otra situación, otra opción también, ¿no? Entonces, esa es la respuesta que te puedo dar, estimado Robert. Muchísimas gracias, Luis, por las respuestas y gracias por la presentación también. Hay muchos comentarios en el chat que te agradecen y que dicen que fue muy interesante. Desafortunadamente ya no tenemos más tiempo para otras preguntas, pero muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Voy a dejar aquí mi correo electrónico, Por ¿sí? supuesto. Para que, bueno, está, y lo dejo en todos, eh, para que me contacten si tienen alguna pregunta específica. Estaré gustoso de responderles. Y sobre todo también para llevar a cabo esta investigación que le mencioné con respecto a la realidad laboral del intérprete, que no hay investigaciones al respecto y creo que sería eh, bastante luminoso profundizar en dicho tema y tener una muestra mexicana con una población mexicana sería bastante útil también. Entonces, le dejo aquí mi correo electrónico. Un placer, un placer. No duden en escribirme. Cuídense mucho y arriba México. Muchísimas gracias. Saludos. Hasta luego.